vamos a seguir con el autor. Vamos con el autor bíblico de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Luego el versículo 4 y el versículo 9. El autor bíblico. El autor bíblico es el apóstol Juan. Y podemos ver eso en los primeros 2 versículos. Vamos a leer esos juntos. Veamos el versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel. Y luego dice: a su siervo Juan, que ha dado testimonio, Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Generalmente en un rollo, estos pues obviamente no era un libro como nosotros conocemos hoy, ¿verdad? En el primer siglo se hacían rollos. Generalmente en el rollo, cuando estaba cerrado, en la porción primera del rollo, arriba, donde se podía ver, había una introducción. Esa era una costumbre en el mundo antiguo. Y esa introducción se cree que se encuentra en esos primeros versículos. Porque si sigue leyendo en el versículo 4 y en el 7, y en adelante en el 7 y el 8, en cierta manera como que él empieza de nuevo. Dice: yo, Juan. Y la explicación de eso es que esos primeros versículos se creen que estaban enfrente del rollo. Y luego adentro empezaba esa carta. Pero como lo tenemos hoy en el libro, pues aquí está en su totalidad corrido. ¿Es el mismo Juan de acá de...? Sí, vamos a hablar de eso también. Es una excelente pregunta. El hermano Félix está diciendo si es el mismo Juan de las escrituras, ¿verdad? De los libros primera, segunda y tercera de Juan. Versículo 4, ¿están conmigo? Dice: ¿quién? Juan, Ioannis, a las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 9, ¿lo ven conmigo? Dice: yo, Juan. Okay. So, el autor se ha identificado como Juan, y note que no se identifica más, no da otro detalle. Esto no significa que no había otros Juanes allá, ¿verdad? Ioannis, el nombre Juan, hoy en día se encuentra un Juan, yo creo, en toda ciudad. En iglesia a veces hasta hay 2 Juanes o 3 Juanes, ¿verdad? Entonces Juan también era un nombre común. Ahora, se cree y se entiende que la razón que él no tiene que identificarse más que decir yo soy Ioannis es porque todos conocen quién él es, ¿verdad? Si por ejemplo, si yo digo Vicente Fernández, ¿se duda quién es Vicente Fernández? Sí. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? O qué tal Michael Jordan, ¿verdad? No tenemos que dar más definición, todos ya captamos, todos sabemos y entendemos. En una manera muy similar, cuando Juan dice yo, Juan, se entiende también así. La iglesia sabe quién es este Juan, conoce su manera de escribir, conoce quién es, conoce su situación, conoce su contexto, y solo tiene que decir eso. Inclusive en el Nuevo Testamento a veces ni tiene que decir su nombre. Se entiende luego por cómo llegó la carta enviado por el mensajero a tal y tal iglesia. Pero el autor bíblico es Juan, y como dijo el hermano Félix, es el discípulo de Jesús. Este es el Juan, el discípulo de Jesucristo y el testigo ocular, quien escribió el Evangelio de Juan. Es el autor del Evangelio de Juan, es el autor de primera, segunda y tercera de Juan. Juan es parte de los 12, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando leemos los 12, es ese Juan. Es el hermano de Jacobo, el discípulo. ¿Se recuerda de los hijos de Zebedeo? Los hijos de Zebedeo eran 2 hermanos que tenían el negocio de ser pescadores, y el Señor Jesucristo vino a sus hermanos, y los 2 hermanos vinieron a ser discípulos del Señor Jesús. Los hijos de Zebedeo, y luego Jesús les dio un apodo. ¿Alguien se recuerda del apodo que Jesús le dio a estos 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo? Yo le digo frecuentemente a mi esposa, le digo: ¿me recuerdas de uno de los hijos de Zebedeo? Porque se conocen como los hijos de trueno. Ellos eran apasionados, estaban llenos de celo y mucha energía, mucho deseo. Okay, era gente que iban a hablar, darse a conocer bien lo que ellos creían.
y el Señor le dio el apodo de los hijos de trueno, ¿verdad? Y eso podemos verlo en Marcos 3:17, en Marcos 10:35, los hijos de Zebedeo. Estos son Juan el discípulo, quien hermano era Jacobo. ¿Okay? Jacobo es el hermano que fue puesto a muerte por medio de espada en Hechos 12. En Hechos 12 dice que Jacobo murió. Ese Jacobo es el hermano de Juan. Le doy el contexto a esto porque tal vez encuentre otros hombres llamados Juan en el Nuevo Testamento, pero la manera de distinguirlo es que este es Juan el discípulo, este es Juan el amado, el que se conocía como el discípulo amado. Este es Juan el que tenía el hermano Jacobo, quien murió a espada en Hechos 12, y cual los dos hijos de Zebedeo eran discípulos del Señor Jesucristo. Otra manera de distinguirlo, yo sé que al principio de caminar con el Señor a veces hay una confusión entre Juan y Juan el Bautista. ¿Okay? Juan el Bautista murió muy temprano en su ministerio. Él empezó su ministerio, salió al desierto anunciando al Mesías, y muy pronto en su ministerio lo decapitaron, le quitaron la cabeza, se recuerda, con Herodes, y él murió muy temprano en su ministerio. Juan el Bautista no escribió un libro en la Biblia, él no es autor de ningún libro en la Biblia, Juan el Bautista casi siempre es conocido como Juan el Bautista. Entonces siempre se añade esa frase, el Bautista. Entonces cuando usted lea las Escrituras y vea el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, se refiere al discípulo de Jesús, y él es el autor de Apocalipsis. ¿Okay? También se conocía como el discípulo cual Jesús amaba. ¿Se recuerdan de eso? Cuando lee el Evangelio de Juan, el evangelista hace esta frase repetidamente, Juan 3:23, al discípulo quien Jesús amaba, 19:26 al 27, el discípulo que Jesús amaba, el 21:7, el discípulo que Jesús amaba, el 20, repito. Esa es referencia a Juan, el discípulo, el quien escribió esta epístola. El autor bíblico de Apocalipsis se llama Juan, ¿verdad? El discípulo, hermano Emanuel. Another distinction is that the book of John and Revelations is the only one that refers to Jesus as the Word, and you Yes. see it in Revelation 19:3. I love that, sí. Alguna otra distinción que está haciendo el hermano Manuel es que en el Evangelio de Juan, ¿alguien se recuerda cómo empieza esos primeros versículos? En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Y el verbo se está llamando, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y en el Apocalipsis, Jesús nuevamente es referido como el verbo, el Logos, ¿okay? El Logos. Y el hermano Manuel está recordándonos que una manera de distinguir el que es el mismo Juan es que usan las mismas palabras. Y eso es otro excelente punto. Algunos han argumentado que este es otro Juan, pero uno de los argumentos que se presenta en decir no es otro Juan es que habla de la misma manera. Si lees el Evangelio de Juan, lees Primera, Segunda y Tercera de Juan, y luego lees Apocalipsis, vas a ver que es el mismo autor, ¿verdad? Vas a notar que está hablando de la misma manera, ¿verdad? Excelente punto, hermano Manuel. El autor bíblico de Apocalipsis es Juan, el discípulo testigo ocular de Jesús, y ahora está en edad avanzada. Es uno de los últimos, si no el último discípulo vivo cuando está recibiendo este Apocalipsis. Juan algunos creen hasta 90 años que tiene, pero por lo menos tiene arriba de 70. Ya es un hombre anciano. ¿Okay? Es un hombre anciano Juan cuando él recibe el Apocalipsis.